Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Vela. Yo soy estudiante del curso de Cálculo Integral del profesor Miguel, el curso 4CN, jornada nocturna. Así que mediante la siguiente serie de videos vamos a hacer la corrección de el parcial del primer corte. Para el primer punto, resolverlo. Entonces es aproximadamente sumas el valor de la función x al cuadrado menos uno por dx con los límites entre uno y 2. Entonces esa parte está bien. Entonces pues lo primero que hacemos es mm, hacer la ecuación y hallarlo mediante límites con sigma. Entonces en este caso empezamos pues límite cuando n tiende a infinito, sigma valor de n y es igual a 1 de la f de x sub i por a de x. Entonces pues con esta ecuación vamos como tal a hallar primero los límites. Entonces lo primero es hallar a de x y x sub i. Entonces la función para a de x, la ecuación como tal es a de x es igual a b menos a sobre n. Entonces reemplazando los valores en los límites se nos quedaría 2 menos 1 sobre n igual a 1 sobre n. Y ahora para x sub i es igual a x sub i es igual a por, bueno, a sería más i a de x. Entonces reemplazando nos quedaría a 1 más i por 1 sobre n. Como tal, pues al final de la ecuación nos daría esto. Y listo. Entonces pues como tal vamos a proceder a cambiar los valores en la ecuación para hallar pues como tal los límites. Entonces pues en este caso lo haríamos límites cuando n tiende a infinito, sigma valor de n y es igual a 1, valor absoluto, abrimos paréntesis, 1 más i sobre n, que es este de acá, al cuadrado menos 1 y cerramos valor absoluto, multiplicándolo como tal a de x. Entonces hasta allí pues no tuve inconvenientes como tal en el procedimiento. Luego de esto vamos a utilizar la ecuación a más b al cuadrado, que es esta, como tal pues para proceder a despejar, digamos, la parte de los límites, para finalmente utilizarlo separando las sumas. Bueno, entonces vamos a continuar en el procedimiento. Entonces ahora con la ecuación pues a más b al cuadrado, que es dos veces el primer término más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, pues vamos a despejar como tal una parte de la ecuación. Entonces pues empezamos con esta parte. Entonces aquí límites cuando n tiende a infinito, sigma valor de n y es igual a 1. Entonces aquí ya vamos es con valor absoluto
y pues utilizamos como tal esta ecuación. Entonces, de acuerdo a lo que teníamos en la ecuación anterior, como tal desde acá fue que pues empezamos a confundirnos en la parte del parcial. Entonces, vamos con el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo. En este caso sería pues ax más 2 veces el segundo término elevado al cuadrado menos 1, y ahora sí cerramos el valor absoluto y pues lo sigue multiplicando a x. Listo, entonces pues realizamos como tal la ecuación y pues nos quedaría así. Valor absoluto 1 más 2 por 1, pues sería 2i sobre n más el segundo al cuadrado menos 1 y cerramos el valor absoluto. Lo sigue multiplicando como tal a x. Entonces aquí algo que podemos hacer es cancelar términos. Entonces cancelamos este y cancelamos este. Entonces pues como tal aquí podemos, pues lo podemos resolver de esta forma. Entonces el límite n cuando tiende a infinito sigma y es igual a 1 sobre n. Entonces como cancelamos estos dos, pues solo nos quedarían estos dos términos en valor absoluto y multiplicando como tal a x. ¿Listo? Entonces pues como tal, aquí algo que podemos hacer es de una vez multiplicamos por ax y pues como tal ya después sería separar por sumas, pero pues de esta forma ya eliminaríamos el ax multiplicándolo de una vez. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la separación como tal de las sumas. Entonces en este caso nos quedaría como tal la ecuación de esta forma: límite cuando n tienda a infinito, abrimos el valor absoluto y vamos a hacer pues dos sumas como tal por independientes. En este caso nos quedaría 2 sobre n al cuadrado sumatoria de sigma y despejamos el término más 1 sobre n al cubo sigma y al cuadrado y cerramos el valor absoluto. Listo, entonces ahora en este caso pues como lo vamos a hacer como tal por sumas, hacemos las dos sumas por independiente. Asimismo vamos a utilizar las propiedades y le vamos a dar respuesta a cada suma por independiente. Entonces nos va a quedar de esta forma: sigma de i es igual a n, ahora paréntesis, n más 1 sobre 2. Entonces eso en cuanto al primer término. Y para el segundo término vamos a hacer la sigma de a la 3 a la 2, sí, a la 2 sería igual a n, ahora paréntesis, n más 1
cierro paréntesis, 2n menos 1 sobre 6. ¿Listo? Entonces en este caso pues como tal las vamos a resolver por independiente pues cada término, pero en valor absoluto. Volvemos a entonces como tal a formar una sola ecuación. Entonces en este caso tendremos límite cuando n tiende a infinito, abro valor absoluto y empezamos como tal a resolver esta. Entonces nos quedaría 2 sobre n al cuadrado, abro paréntesis, la misma ecuación, entonces sería n más 1 sobre 2, cierro paréntesis, más esta suma, entonces me quedaría como tal 1 sobre n al cubo, abro paréntesis, n más 1, 2n menos 1 sobre 6. Cierro valor absoluto. ¿Listo? Entonces en este caso podemos cancelar factor común. Entonces en este caso cancelaríamos una de estas y esta. Y listo. Y estas dos. Sí. Listo. Entonces despejamos la ecuación. Nos quedaría de esta forma. En el cuadrado sobre n más 1, 2n menos 1 factor común. Listo, entonces en este caso procedimos como tal a separar los factores comunes y hacer operación de términos. Entonces, factor común, entonces n menos n dividido n, sí, más 1 dividido n más dividido 6, abrimos paréntesis, este nos daría igual por el segundo término. Sobre ¿listo? Entonces procedimos pues a hacer las operaciones y nos va a quedar de esta forma: límite cuando n tiende a infinito, factor común 1 más 1n, 1 sobre n, más 1 sobre 6. Abrimos paréntesis y en este caso realizamos nuevamente operación. Más 1 sobre
cerrando factor. Bueno, entonces continuamos con el ejercicio y vamos a realizar la operación. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces, límite. En este caso entonces vamos a realizar las operaciones. Nos quedaría 1 más 1 sobre n. Dos más 1 sobre n. Listo. Entonces vamos a multiplicar el primero por el primero, el primero por el segundo, el segundo por el primero y el segundo por el segundo. ¿Listo? Entonces de esta forma la operación nos quedaría así. Entonces el límite cuando n tiende a infinito, la primera parte nos quedaría exactamente igual, ya que no hemos realizado operaciones. Abrimos paréntesis y nos quedaría como tal. 1, 2 más primero por segundo sería como tal 1n más 2 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Y listo. Todo en valor absoluto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la operación para poder despejar y pues romper los paréntesis. Entonces empezamos aquí con límite cuando n tiene infinito. Aún tenemos las de valor absoluto, entonces continuamos. Entonces nos queda en este caso 1 más 1n, ¿sí? Más 2 sextos más 1 6n más 2 6n más 1 6n al cuadrado. Cerrando el absoluto. Entonces en este caso pues vamos a cancelar los términos que como tal pues se puede. Entonces en este caso cancelamos este, cancelamos este y este, porque son 0. Entonces listo, entonces pues ya rompimos el paréntesis. Entonces pues como tal ahora vamos a hacerlo, pero como necesitamos que la respuesta es cuando n tiende a infinito, entonces vamos a hacer esto aquí aparte. Entonces el límite cuando n tiende a infinito es para que nos dé esto. Entonces como es cuando tiende a infinito, entonces lo vamos a expresar de esta forma. Entonces aquí podemos seguir. Aquí sería 1 más 2 sextos sería igual a 1 sobre 1 más 1/3. ¿Sí? Entonces pues como tal aquí hacemos la operación de las fracciones. Nos daría como tal 4/3. Listo, entonces acá pues como tal digamos que esta ya es pues la respuesta
falta pues hacer la parte de la comprobación por integración directa, ya que pues lo hicimos como tal por límites. Pero pues como tal, pues aquí ya tenemos la respuesta del ejercicio, del primer punto. Bueno, en este caso entonces ya pues hicimos la respuesta a la ecuación por límites. Entonces en este caso vamos a hacer la comprobación de la ecuación, pero pues ya de forma directa. Entonces en este caso vamos a como tal hacer las operaciones haciendo digamos la anterior. Entonces empezamos con la antiderivada de la ecuación, que en este caso sería x a la 3 sobre 3 menos x de los límites entre 2 y 1. ¿Listo? Esto sería igual. Entonces, abrimos paréntesis. El valor al cuadrado, entonces 2 a la 3 sobre 3. Vamos a hacer este más grande. Eso. Listo. Menos 2. Entonces el primer término. Abrimos también paréntesis. 1 a la 3 sobre 3 menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí. Entonces, hacemos la operación. Entonces nos queda 8, ya que dura como 8 sobre 3 menos 2 más por menos menos 1/3 más 1. ¿Listo? Entonces en este caso pues como tal más 1 nos quedaría menos 1. Hacemos la operación de estos dos. Entonces pues como tal acá operamos estos dos y hacemos la operación de las dos fracciones para bajarlas de una vez. Entonces en este caso ya nos quedaría 8 tercios por 1/3 nos quedaría como tal 7 tercios menos 1 nos daría 7 menos 3 sobre 3, ya que despejando la fracción. Y aquí pues ya comprobamos que es la misma respuesta, 4 tercios. Y listo, pues como tal pues esta es la misma respuesta, solo que esta es por ecuación directa.